Mi nombre es Lucas Macitelli y este es el video de máquinas eléctricas sobre transformadores trifásicos de quinto A del EPET 7. Bueno, vamos a empezar por el principio, que vendría siendo que es un transformador. Básicamente un transformador es un componente eléctrico utilizado para elevar el voltaje o elevar la corriente con la disminución del contrario. Es decir, si nosotros queremos que el voltaje suba, entonces la corriente tiene que bajar, ya que los transformadores trabajan con una ley de potencia, que es básicamente de su entrada y su salida tiene que haber la misma potencia, teniéndose en cuenta la transformación de voltaje o corriente, digamos potencia es voltaje por corriente, tiene que ser equitativa, es decir, si uno aumenta el otro tiene que disminuir y así. Para explicar el funcionamiento de un transformador trifásico, yo creo que es más fácil explicar un monofásico y eso replicarlo 3 veces. Obviamente existen diferentes conexiones, que se lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva nosotros tenemos un alma de hierro laminado para poder disminuir todas las pérdidas que se puedan dar. Y básicamente tenemos un devanado primario con cierta cantidad de vueltas y un devanado secundario con cierta cantidad de vueltas. Básicamente del devanado primario entra una corriente y un voltaje, por ejemplo un voltaje de 120 volt y una corriente de 2 amperes. Básicamente lo que termina pasando es que el devanado genera un campo electromagnético que al tener un arma de hierro pegado no sale de eso. Suele pasar que con las bobinas generan un campo electromagnético a su alrededor, pero en este caso al tener un arma de hierro casi todo lo que se genera se transporta por ahí. Entonces, todo nuestro campo eléctrico va por el arma de hierro hasta el devanado secundario. El devanado secundario tiene, en este caso, para el ejemplo, tiene el doble de vueltas que el devanado primario. Es decir, el devanado primario tiene 60 vueltas de cobre y el devanado secundario tiene 120 vueltas de cobre. Entonces, si nosotros teníamos 120 volts, entonces en este momento, como hay una diferencia del doble en los devanados, va a terminar pasando eso con el voltaje. Nosotros tenemos un voltaje de entrada de 120 con 60 vueltas y vamos a tener uno de salida de 240 con los 120 vueltas del devanado. ¿Qué pasa con la corriente? Exactamente lo opuesto. Vamos a entrar con 2 amperes y vamos a salir con 1 amper para que la ley de potencia se mantenga, es decir, que en el devanado primario sea 120 por 2, es decir, 240 watts, y en el devanado secundario sea 240 por 1 amper y que siga siendo 240 watts. Entonces, teniendo eso en cuenta, básicamente el funcionamiento de un transformador trifásico es exactamente igual, solo que con 3 fases diferentes, es decir, se pueden tratar de 2 formas diferentes, ya que los núcleos pueden ser o 3 separados, que sean de un núcleo tipo núcleo, que es básicamente un cuadrado de hierro, un cuadrado digamos como una dona, básicamente, lo voy a dejar acá en mi mano. Y la otra forma es de un acorazado, que es básicamente como tres líneas de hierro, que también lo voy a dejar acá porque no estoy seguro de cómo explicarlo gráficamente, en donde van a estar conectado una fase a cada columna. Y una salida, digamos un devanado de salida abajo del devanado de entrada. Entonces, las dos posibilidades que tenemos son o 3 de núcleo o 1 acorazado. De esa manera podemos aumentar o disminuir cada fase dependiendo de qué necesitemos. Los ensayos que se realizan con el transformador trifásico son exactamente los mismos que en el monofásico. Son los ensayos de vacío y el ensayo en cortocircuito. Estos dos sirven para diferentes cosas. Básicamente el ensayo en vacío nos sirve para saber, no con total exactitud, porque claramente en la vida real funciona ligeramente diferente, pero realmente las diferencias de los valores son muy pequeñas, pero el ensayo en vacío
se utiliza para saber las pérdidas en el hierro, es decir, en el núcleo, y el ensayo en cortocircuito se utiliza para calcular las pérdidas en el cobre, es decir, en los devanados. En la serie de conexiones podemos encontrar 4 diferentes, básicamente, ya que el tipo de conexiones, tenemos 4 grupos de conexiones y 2 tipos de conexiones. Los tipos de conexiones son triángulo y estrella. Básicamente este es el triángulo y este es el estrella. Ahí están expresados como en motores trifásicos, ya que solo estamos viendo la conexión. Y después, digamos, lo que podemos usar en los grupos de conexiones serían estos, es la combinación entre ellos. Ya que podemos usar que el primario, digamos, sea de estrella y el secundario sea triángulo y así. Entonces tenemos estrella estrella, estrella triángulo, triángulo estrella y triángulo triángulo. Esos son los 4 tipos que hay, los 4 grupos de conexión. Y básicamente estos tienen diferentes... las relaciones entre este grupo de conexiones son diferentes. Es decir, si nosotros tenemos una conexión estrella-estrella o triángulo-triángulo, no vamos a tener ningún tipo de problema, ya que lo que entre va a salir. Solo va a depender de los devanados y qué cantidad de vueltas tiene cada uno. Pero cuando empezamos a mezclar, es decir, cuando tenemos un triángulo estrella y un estrella triángulo, las relaciones de voltaje son diferentes. Es decir, que las cuentas no son tan básicas como en el monofásico. En el estrella triángulo la relación de voltaje es esta, y en el triángulo estrella la relación de voltaje es esta. Como podemos ver, son diferentes, las cuentas cambian y hay que estar muy atento a esto, ya que podemos cometer un grave error y estar trabajando con más o menos voltaje del que creíamos, y en los dos casos poder quemar algo que vayamos a usar. El grupo horario es un método que se utiliza para saber el desfase entre fases que se da en los grupos de conexión triángulo-estrella y estrella-triángulo. Básicamente se toma un reloj, es por eso grupo horario, y cada número del reloj equivale a 30 grados. Y ya después, cómo se realiza es básicamente realizamos un dibujo con las fases principales, que suelen ser las primarias, es decir, si tenemos un triángulo estrella, podemos tenemos la fase principal en el 12, o sea, la R, y las otras dos van a estar en el 8 y en el 4. De esa manera ya tenemos realizado el triángulo en el reloj, y para después ver cuál es el desfase tenemos que realizar de forma paralela a las líneas que hicimos el resto de líneas para hacer el estrella, la conexión estrella. De esa manera podemos encontrar y podemos contar cuántos grados de desfase tiene la fase R, que es la principal. Entonces, de esa manera suele ser, por ejemplo, 60 grados, 90 grados, dependiendo de cómo esté planteado todo. Creo que eso es todo.